Tres hombres que acaban de atentar en el casino de Tolosa. Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Hola amigos de Pantalla 90, empezamos hoy el segundo coloquio de estos encuentros mensuales que vamos a tener telemáticamente en torno a alguna película. Como comentamos en su momento, alternaremos películas de estreno con algunas películas clásicas que nos interese debatir por las cuestiones de fondo que plantee. En este caso, tenemos la suerte de contar en las carteleras con la última película de Itziar Bollaín, Maisabel, que es una película que reconstruye la relación que mantuvo Maisabel Lara, viuda de Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA, con dos de los pistoleros de la banda terrorista que asesinaron a su marido y que después de abandonar la banda y arrepentidos deciden empezar con ella una serie de encuentros dentro del marco de lo que se conoció como la Vía Nanclares. Es una película que gira en torno al perdón, a este encuentro personal, con todo el trasfondo social y político que rodea a los personajes. Nos ha parecido que esta película, una de las mejores de Itziar Bollaín, era ideal para mantener un coloquio en nuestra revista y por ello hemos contado en esta ocasión con la presencia de Ruth Gutiérrez Delgado. Muy buenas tardes o buenos días, según el momento en el que vea usted este vídeo. Gracias por estar con nosotros. Ella es vicedecana en la Facultad de Comunicación o de Periodismo. Comunicación, gracias Juan. Comunicación de la Universidad de Navarra. Rosa Díez, que también es colaboradora y crítica de Pantalla 90. Bueno, no he dicho que Ruth está también en el equipo de series de la revista. ¿Qué tal, Rosa? Muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Y tenemos también a Rubén de la Prida, crítico de cine también de Pantalla 90 y de otros medios como El Caimán, que también, creo que participaste en el coloquio anterior. Y, así es. Y que repite, bueno, yo también repito, porque voy a moderar, aunque también intervendré sin duda en algunos momentos. Muchas gracias a los tres y sin más dilación, bueno, pues vamos a empezar a hincar el diente a esta película. Si os parece, por desbrozar, por abrir un poquito el fuego, ¿no? Yo os pediría que brevemente me digáis cada uno cuál fue vuestra primera reacción ante esta película, que no lo he dicho, pero que fue, digamos, acompañada de cierta polémica en algunos medios que la quisieron tildar de blanqueo de ETA, de película equidistante. Bueno, yo creo que todos fuimos al cine ya con una serie de expectativas por el entorno, por lo que se había dicho tras su estreno en San Sebastián. ¿Y cuál fue vuestra reacción como espectadores, como personas, cuando pudisteis ver esta película? A mí me encantó. O sea, yo además venía de ver otra película bastante durilla, Titán, y la verdad es que fue una maravilla porque... o sea, es una película que, como bien has dicho, habla del perdón y del encuentro, ¿no? Es como, bueno, suena un poco fuerte esta palabra, pero un milagro entre toda esta barbaridad de ETA, todo este tema tan oscuro, ¿no? Es como ver luz en algo en lo que uno no se imagina ver esa luz. Y bueno, yo creo que es una película sencilla desde la técnica, ¿no? Elegante, sutil, pero el fondo es una pasada. Me encanta el planteamiento de la directora, ¿no? Que, bueno, he leído alguna entrevista y ella, o sea, la idea nace de ese asombro de cómo podía Maisabel querer encontrarse con el asesino de su marido. O sea, yo creo que nace de ahí, ¿no? En plan, esto es increíble, o sea, tenemos que enfocar la historia de cómo se sana algo tan doloroso. A mí me gustó mucho, fue precioso y más después de ver una película que no me gustó nada. A mí me impresionó, al hilo de lo que dice Rosa, de esa sencillez técnica que parece que tiene Maisabel, porque verdaderamente es una película, digamos, muy transparente desde las formas, pero que transmite una densísima intensidad emocional. Entonces, a mí es una película que me sorprendió en este sentido, que yo había oído, pues sí, que era muy sencilla y tal. Yo fui a verla y dije, hombre, una película
eso tan sencilla o que no tuviera mucho arte, mucho genio detrás, no transmite esta intensidad emocional que transmite Maisabel, además sin ningún tipo de moralismo, sin ningún tipo de maniqueísmos. Es una película que a mí me resultó profundamente conmovedora. Bueno, Juan, yo voy a meter una opinión un poco discrepante, más que discrepante, diré que también cambio quizá por el lugar donde vivo, no lo sé. Me gustó menos de lo que esperaba. O sea, me dividí bastante en la respuesta emocional, digo, porque vi que realmente la película estaba construida sobre dos tramas que, en un caso, la deslegitimación, diríamos, de la banda terrorista funciona muy bien, que tiene que ver con ese proceso de etarra, de querer alcanzar la manera, ¿no?, de poder pedir perdón, y por otro lado, diríamos que está la situación de Maisabel Lasa, ¿no? Entonces, que me pareció más fría y más propia de un documental en su forma de expresión, en la medida en que todas las palabras están muy medidas, ¿no? De algún modo responde a un programa que se había establecido en esa época también, ¿no? Y bueno, habiéndome informado un poco también de lo que se ha contado y de COVID y de lo que hay también en la asociación de víctimas, ¿no?, por el terrorismo y demás, pues me he confirmado un poco en esa sensación de más propagandística, y tampoco me voy a meter en política, como bien sabréis, ¿no?, pero me decepcionó ciertamente. Me ha decepcionado la película. Fui con muy buena actitud porque necesito ver cuestiones que tienen que ver con todo el relato sobre ETA, y por salvar algo que sí que realmente me gusta, además de lo que he dicho sobre la trama principal, reconozco que el hecho solo, y por eso ahora ya voy a tirar una lanza a favor de la película, el hecho mismo de que haya una película que habla sobre el perdón ya me parece un hallazgo, o sea, tal cual, ¿no? O sea, dicho que por mi parte no me ha convencido la película, también puedo ver con objetividad que el hecho de que haya una película que trata sobre el perdón en estos momentos ya un milagro, ¿no?, en el sentido estricto. ¿Puedo preguntar por qué te decepcionó? Pues porque, así como Patria, y me gusta comparar las cosas porque es muy reciente y porque creo que de algún modo se emula un poco la idea de, bueno, pues una estructura filial, de, bueno, pues una madre que también tiene un hijo etarra, otra madre que necesita, otra señora, ¿no?, que necesita rehacer su vida y no seguir atascada, ¿no?, en el odio o en el rencor, y además de que todo esto se trate en la sociedad vasca, no se haga referencia a la sociedad española, que también es llamativo. Además de que me encuentro muchas semejanzas con la estructura de Patria, lo que me molesta es que aquí no haya una historia en el sentido de mostrarme. Hay muy poco de historia en el sentido de mostrarme acciones, ¿no?, de gente que tiene que hacer cosas más allá de declararme opiniones, pensamientos, ¿no?, desde bueno, ya sabéis, ¿no?, la persona que está en prisión y que el enlace, ¿no?, entre los conversadores, ¿no?, entre las dos partes de la conversación. Ellos mismos, los etarras, parece que se tienen que estar contando constantemente lo que piensan, lo que ha sido como, de algún modo, la elaboración de un pensamiento que aquí ha calado mucho, hay que decirlo, ¿no? No solamente por el tema del blanqueamiento, sino también respecto de lo que convenía hacer de cara a la banda, ¿no?, para poder conseguir no solo la legitimización personal, sino el encontrar posturas de aceramiento, ¿no?, que de hecho en la vida real están aconteciendo en estos mundos, ¿no? Entonces, personalmente no puedo hacer una división fuerte entre lo que está sucediendo en la vida real, lo que ha sucedido en la película, y el hecho de que no me cuente una historia que me llegue, que es algo por lo que yo sé, ¿no? O sea, lo que sabemos y por lo que podemos sufrir resulta muy dolorosa y tiene momentos brillantes, la verdad, pero en su conjunto la veo un poco instrumental, ¿no? Y comentaba con una persona que trabaja precisamente dentro de la asociación, ¿no?, y ellos veían como una ganancia. Dice, es que el hecho de que sea útil y instrumental nos beneficia, pero es precisamente como crítica del audiovisual lo que me molesta más de una historia, ¿no?,
que sirva a una causa u a otra, ¿no? Y que es perfectamente legítimo, ¿no? O sea, que algo sea ideológico, propagandístico en una línea o en otra, que alguien lo esté usando para decir algo ahora, y no voy a mencionar a quién, que la esté usando como herramienta política y que otros la vayan a usar por todo lo contrario, me parece nefasto, ¿no? Creo que la película ha abierto un debate otra vez, de nuevo, reabre un debate, pero demasiado concentrado en un aspecto, y es un discurso, ¿no? Y aquí en Navarra se ha puesto en la cárcel, y ha habido aplausos y ha habido una contestación social también. Y hasta aquí puedo leer, ¿no? Esto es lo que, o sea, digo, No, pero gracias por compartirlo. Yo le comentaba a Juan precisamente ese pensamiento que tuve hace unos días y es verdad que, bueno, no se quería entrar tampoco en cuestiones políticas, pero es un apunte que está ahí y, o sea, claro, que está bien que lo digas. A mí me gusta mucho que no estemos todos de acuerdo porque así es un debate de verdad, ¿no? Un coloquio, ¿no? Antes de pasar la palabra a Rubén, a mí lo que me llama la atención de lo que dices es que la impresión que tuve, claro, yo vivo en un contexto geográfico muy diferente y con las connotaciones también del entorno político son muy diferentes. A mí la sensación que me dejó la película era que se estaba haciendo una película que no era instrumental. Es decir, que me quería contar una historia humana de una mujer herida por el daño que le habían causado arrebatándole a su marido y al padre de su hija, una relación entre esta mujer y como se dice ahora, el victimario, ¿no? Es decir, el hombre que con una sinrazón tremenda había arrebatado la vida a su marido. Y entonces la película como que entra en esa dinámica de encuentro humano, qué pasos tiene que dar uno, qué pasos tiene que dar al otro para que sea posible que esas personas se miren a la cara. De hecho, me pareció en ese sentido una película muy despolitizada. Otra cosa es que luego se la utilice. Cualquier película se puede utilizar, ¿no? Aunque no esté en las intenciones del director. Tú dices que echas de menos acción, que sobra discurso, sobra conversación. Claro, eso es así. Creo que no podía ser de otra manera. Uno está en la cárcel, hay poca acción, hay mucho pensar, ¿no? Pero es que a mí me parece que lo más difícil de esta película, lo más difícil del guión estaba precisamente en esas conversaciones que tenían que ser muy estudiadas, muy delicadas, que no hirieran sensibilidades, que no faltaran a la verdad, que respetaran los sentimientos tan profundos de los personajes, y me parece que el guión lo consigue. Que es verdad que eso le puede dar un cierto aire acartonado en el sentido de que es como, está hecho como con tiralíneas, como perfecto, pero a mí me parece que el tema que se trataba requería ese excesivo cuidado. Pero me interesa mucho ver qué opina Rubén ante estas posiciones tan variadas, que le veo ahí con una cara circunspecta y no sé qué piensa. No, pues a mí coincido contigo, Juan, en que me parece que puede ser una película que haya sido instrumentalizada, pero no es una película instrumental per se. O sea, no creo que sea una película ideológica. De hecho, yo creo que enlaza muy bien con el resto del cine de Itziar Bollaín, que no trata tanto de denunciar como de entender a las personas, de entender incluso al victimario, ¿no? O sea, eso que tú comentabas antes, Ruth, que es una película muy documental, pues así es porque pues, Itziar Bollaín viene también de esa tradición de ese realismo, de ese cine social de Ken Loach, aunque lógicamente pues, por esa falta de denuncia que comentaba se distancia mucho de Ken Loach, ¿no? Pero al venir de ahí, bueno, pues tiene esa carga de realismo, ¿no? Y sobre todo esa carga casi documental, ¿no? Sobre todo esos encuentros que hay entre Maisabel y Luis y entre Maisabel e Yvonne, los dos encuentros, las dos conversaciones en plano contra plano, tienen un carácter muy documental. Pero yo creo que eso es una virtud de la película, es una virtud porque te acerca a lo que ha sucedido ahí y además te acerca mucho a los distintos puntos de vista. Nunca condena a los personajes. O sea, cuando Maisabel en
en esa reunión tan tremenda que tiene por primera vez con el personaje de Luis Tosar, con Ivonne, que sabéis que no se vieron hasta ese momento Blanca Portillo y Luis Tosar, no se vieron en todo el rodaje hasta el rodaje de esa secuencia. Bueno, pues ella le dice, bueno, pero después de tantos muertos, después de tantas víctimas, y él dice, pero es que eras un chaval, o sea, no sabías, era una guerra y esto era una secta. Entonces no lo justifica, no justifica nada de lo que hace, pero te ayuda a entenderlo. Y para mí, precisamente, esa capacidad de mirar al otro a los ojos que tiene esta película, tanto a la víctima como al victimario, como ya hacía, por ejemplo, en esa película tan tremenda que es Te doy mis ojos, ¿no? Que al final pues miraba a los ojos a los dos, ¿no? Pues me parece una de las grandes virtudes de esta película y en general del cine de Itziar Bollaín. O sea, yo creo que algo que ya todo el mundo sabe que es novedoso que hacer esta película sobre esta. O sea, lo que decíamos, ¿no? Habla del perdón, habla del encuentro. Patria ya nos hablaba un poco de esa, de esa manera de comunicarse y de encontrarse y de desencontrarse entre las familias de las víctimas y las familias a favor de ETA, pero es que esta película va más allá, ¿no? Lo que dice Rubén, de sentarse y mirarse a los ojos y ser capaces de entender. A mí me ha gustado mucho esa intención de que por eso yo creo que hay tanto diálogo, un poco a raíz de lo que decía Ruth, ese entendimiento de por qué lo hizo, pero más allá del ideológico, ¿no? El humano, el antropológico, ¿no? Cómo poder entenderse uno al otro. Bueno, está claro que el asesino sí que puede entender lo que siente ella, no tan claro, ¿no? Pero yo creo que esa es la magia y la dificultad de esta película. Pero fíjate, Rosa, y antes de darle la palabra a Ruth para que replique, yo no creo que esta sea una película sobre ETA. La película podría haber valido para un encuentro entre un terrorista del IRA o de las Brigadas Rojas. Es decir, el centro de la película es el encuentro entre dos personas en las que ha habido un daño tremendo y que uno busca el perdón y el otro busca, en principio, entender. Luego ya veremos si le perdona o no, porque ella no va a perdonar, sino que va a encontrarse y a decirle, mira lo que me has hecho, ¿no? Totalmente de acuerdo. ETA, porque es un caso real, pero no es una película sobre ETA como otras tantas que se han hecho y algunas interesantísimas. Y luego, la segunda cosita que quería decir es que yo creo que el ideal de Itziar Bollaín y de esta película hubiera sido hacer un documental imposible en el que se hubieran podido registrar aquellas conversaciones que obviamente en las que no hubo cámara, etcétera, y se trata de reconstruir aquello y por eso tiene ese carácter documental, porque quiere estar muy pegado a lo que ocurrió. Está más cerca del documental que de la ficción, pero como el documental es imposible, pues han cogido actores, pero se ha tratado un poco de recrear aquellos encuentros de una forma, ya digo, casi exacta, ¿no? Y le paso la palabra a Ruth, que estará deseando decir algo. Bueno, yo estoy encantada de escuchar también vuestras posturas y no creáis que no me ha costado tener que decir esto, que conste, porque sé que ahora mismo el ambiente mediático, ¿no?, está muy a favor de la película. Y quería también deciros, ¿no?, bueno, respecto de lo que comentaba ahora justo Juan, o sea, estoy muy de acuerdo en que esta película pretende trascender el caso de ETA, aunque no deja de, o sea, pretende, y además, de hecho, me parece que Itziar Bollaín ha sido delicada, ha ido por la línea más antropológica o ética, ¿no? La ética, ¿no? La posible ética que en un mundo, en una sociedad no teísta, ¿no?, donde hablar de perdón, como decía antes, puede resultar hasta irónico, ¿no? Más allá de esto, lo que me preocupa a mí es que, al no ser documental, que permite una distancia y también ser como ofrecer una objetividad con los hechos, que son muy delicados, como bien habéis dicho todo. Que no estamos hablando de una afrenta, de un hecho puntual, estamos hablando de una tensión vivida durante años, de una atmósfera insoportable, ¿no?, de que tenías que definirte políticamente, de vivir con miedo, etcétera. Pues el hecho de hacer una ficción hace que busques más el lado emocional y no de una manera, a ver,
¿Cómo lo explico yo? Intentando ser honesto, sí, pero sabiendo que en el momento en el que te pasas un poco de ese hecho por comprender que en la vida corriente, pues claro que hay que perdonar, ¿no? Pero estamos hablando de una película, ¿no? Y en la película la comprensión, en este caso hacia el victimario, al convertirlo en víctima de la situación, hace que efectivamente, y insisto, la película pueda ser cogida por otros, aunque Itziar Boyain lo haya hecho con otra intención, pueda ser cogida por otros para convertir al victimario en víctima, ¿no? Y, ojo, cuidado, esto fue así, vamos a desgravar, a quitarle un poco de gravedad a la situación. No dejo de ver ese movimiento interno dentro de la historia. Y de hecho, fijaos, porque siempre pienso que la justicia poética hace que las cosas que una película no pueda mentir, ¿no? Al final, el final me parece, no voy a destriparlo para los que todavía lo hayan visto, ¿no? Pero el hecho de que haya personas que no acaban de entender, no por falta de humanidad, ni de comprensión, ni de corazón, ni de coraje, sino simplemente de saber que lo que se está jugando con esas conversaciones, Maisabel, es algo más que el hecho personal. Por eso no me extraña que fueran en privado, no me extraña que no haya imágenes, porque era un tema íntimo que no podía politizarse, ¿no? Que no se podía politizar, quería decir, ¿no? Pues el hecho de que haya dentro de la película algunos personajes que ven eso como observadores dentro de la propia historia, me reafirma en que hay algo en cómo está construido el guión que de algún modo es artificioso, ¿no? Y que hace que, bueno, pues sí, está inspirada en hechos reales, pero no es toda la realidad, ¿no? Bien, tendría que volver a verla, a lo mejor si la vuelvo a ver me convenzo de otra cosa, pero sí, nada, quería comentar esto. No con pretensión de ganar en la conversación, ni mucho menos, simplemente de hacerme explicar o de exponer un poco la duda que me crea el sabor como agridulce que me dejó, ¿no? Siendo así lo que dices, o sea, me parece que es posible hacer esa lectura, ¿no? Y que es posible que haya gente que de modo interesado haga esa lectura diciendo, bueno, pues es una película que convierta a los victimarios en víctimas. Es posible hacer esa lectura. Pero a mí me parece que uno de los puntos más interesantes de la película precisamente es cómo a través de estas conversaciones, tanto Luis como Ivonne, los dos etarras, asumen la responsabilidad personal que nunca habían asumido. Porque ellos, quizá es Luis el que mejor lo ve, que es el único que en toda esta reunión se da cuenta de que él necesita ser perdonado. O sea, y de hecho no recuerdo cómo lo expresa, pero en una de las ecuaciones lo expresa diciendo como, bueno, es que no hay día que no piense en esto, o sea, no hay día que me levante y no piense en lo que hice, ¿cómo va a suceder, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser que yo me levante y no piense en aquello? Y él, a través de esa humanidad también tan, digamos, como tan ruda y tan honesta que tiene ese personaje, pues es el que intuye de modo más claro que necesita ese perdón porque intuye también que la culpa es personal, ¿no? Pero Ivonne no acaba de verlo así, ¿no? Es el que dice, bueno, pues que es una secta, lo cual pues me parece también que es un punto de vista muy interesante acerca de lo que fue ETA, ¿no? Pero ya digo, o sea, creo que uno de los puntos más interesantes de la película es precisamente cómo estos personajes asumen su propia responsabilidad. Dicen, no fue ETA, fui yo. Fui yo y podía haber sido distinto y yo soy el que tengo que pedir perdón a nivel personal. Eso a mí me parece muy interesante. Hombre, es cierto que ellos no se justifican, ¿no? Pero sí que explican que, bueno, que eran unos chavales que estaban en un contexto donde lo fácil era entrar ahí, que estaban muy radicalizados por el entorno y que, bueno, que se metieron en un camino del que no se podía salir. Es decir, no digo esto ni les justifica ni buscan justificarse, pero que también tiene mucho de verdad. Es decir, estos chavales que empiezan en Harrai, que están descerebrados porque por su propia edad no tienen tampoco la madurez para entender las cosas en profundidad, pero que eso no implica que no tomen decisiones libres, que eso aparece mucho en la película, y que no se puede todo, digamos, diluir en una especie de, bueno, pues
de un contexto que me desculpabiliza. Pero a mí me parece que el problema fundamental que tienen muchos espectadores con esta película, y lo entiendo, no quiero juzgarles, es que les cuesta ver como seres humanos a los etarras. Es decir, como seres como tú y como yo, en el sentido de seres humanos, con sus anhelos de justicia malentendidos, con su necesidad de ser querido, como nosotros, que han tomado unas decisiones equivocadas y que han llevado su vida por un camino desastroso. Pero el hecho, solo porque son seres humanos como nosotros, es posible un encuentro entre víctima y victimario. Es decir, ahí no se encuentra una mujer del Partido Socialista y creyente en el Estado español y un etarra, no, se encuentra Maisabel Lasa con Ivonne Etxebarreta, o como se apellide, dos seres humanos que tienen detrás uno el dolor, el otro las heridas que ha causado, el dolor que tiene ahora por haber sido un asesino. Es decir, yo entiendo que desde la distancia, como puede ser una persona que vive en Madrid, es más fácil de ver que una persona que ha sufrido durante décadas la presión en el pueblo, en el barrio. Pero yo creo que el problema es que a mucha gente le cuesta ver a los dos personajes etarras como seres humanos. No sé si me estoy explicando, pero creo que este tema no es ninguna tontería. Sí, yo no había caído tanto en eso, pero es verdad, a raíz también de lo que dice Rubén, y no sé si era intención de la directora, supongo que sí, la singularidad de cada persona, ¿no? Más allá de la organización, la justificación que está ahí, ¿no? Que está ahí también la singularidad de cada persona, el perdón, el ser capaz, ¿no? De perdonarse a uno mismo, que es que eso es brutal, como aparece. Yo quería también apuntalar esto que dice Juan. O sea, es verdad que puede parecer esto, o sea, no sé si, bueno, digo también por salvar a la gente que conozco, ¿no? Y también, que tampoco quiero hablar en nombre de ningún colectivo, ni de ningún colega, ni nada. Lo que sí que veía en este asunto de la humanidad y demás, es que lo veo más bien todo lo contrario, o sea, si hay gente que sabe perfectamente que son seres humanos, es la gente que ha vivido con ellos en los barrios. Pensad que los etarras, o sea, salían y venían por aquí, o sea, y estaba todo en Pamplona, Jarauta, en San Sebastián, los barrios del Casco Viejo, o sea, el mundo abertzale está muy presente en esta zona, ¿no? de España. Y se conoce a la gente, y es más, se le pone cara, nombres, apellidos, y se sabe cómo piensa, se sabe que puede estar metido en cuestiones un poco tal, y se le quiere. Se le quiere, ojo. Lo que no se quiere es, diríamos, el trasfondo, el contexto político al cual se sirve, ¿no? Diríamos, desde esa posición. Entonces, lo que sí que es cierto es que lo que no se evita al ver esta película, quizá en este ambiente, es el ver la referencia al contexto político constantemente. Lo difícil ya no es tanto humanizarlo, porque, insisto, están más que humanizados. De hecho, el problema de la ambigüedad con este tema ha sido precisamente que son gente que conoces, que puedes estar tomándote unas cañas con ellos y que les quieres. O sea, lo digo tal cual. Así. Y fiaos de mí porque vivo aquí, ¿no? Desde hace muchos años. Pero la cuestión es que se ve ese contexto político al que una y otra vez está remitiendo con mucha sutileza la película. Y pienso que probablemente, y vuelvo a decirlo, no creo que el problema haya sido de Itziar Bollaín en sí mismo, sino que es que el asunto es delicado y es difícil. Por eso pienso que está muy bien que haya una película sobre el perdón, pero me faltan cosas, ¿no? Me faltan cosas en esa reconstrucción del perdón. Y, por otro lado, hay mucho de caricatura y eso también conecta con lo de los victimarios y las víctimas, ¿no? De nuevo, el mundo, o sea, todo lo que no es sociedad vasca aparece como un tópico, ¿no? Hablo desde la presencia de también pasaba en Patria, ¿no? De los andaluces, quizá como andaluza me siento más apelada, y tú también quizá, Rosa, no sé si eres andaluza, pero me suena por el acento. Soy de Córdoba y me llamó la atención. De la Guardia Civil, de todo, bueno, en este caso no aparecen las fuerzas de seguridad del Estado tanto, ¿no? Pero
pero es tremendo, ¿no? Todo lo que suena institucional, topicazo de fuera de sociedad, del mundo vasco. Luego ese perdón es un perdón muy diseñado, porque es un perdón hacia gente de mi barrio que se llama como yo, que tiene la misma sangre, que tiene el mismo... Entonces, disculpe, quizá, perdonad, que no sea tan la película, pero sí, estamos en el contexto de decir lo que uno piensa, ¿no? De verdad, y sí, le veo estos problemas. No sé a dónde va a llegar esto, o sea, lo que no sé a dónde va a conducir el fenómeno, ¿no? 10 años después de la desaparición de la banda, ¿no? No sé, pero creo que el fenómeno de la ficción, como bien sabéis, es que cambia las cosas, no tanto en otro fenómeno, vamos a decir. Pero como fenómenos culturales los estoy viendo demasiado juntos a la vez todos, ¿no? En una línea, ¿no? Y ya está, ya no digo nada más, de verdad. Yo estoy intentando pensar, Ruth, ¿dónde ves que se victimiza tanto al victimario? O sea, claro, nosotros lo vemos a lo mejor un poco como que se le humaniza o se le... Bueno, sí, eso. Y tú lo ves como que se está... O sea, sí que se puede pensar, claro, pero en qué cosas concretas, ¿por qué te parece en cosas que no? concretas, precisamente en su acorralamiento dentro de la propia cárcel, ¿no? O sea, piensa que dentro de la propia cárcel sufren cierta persecución, será mental, psicológica, pero también se las juegan y, o sea, se la están jugando y de hecho se la jugaron así, ¿no? Porque podían salir de la cárcel y efectivamente que le pegara un tiro a alguien de ETA o que se viera amenazada a su familia por haberse desvinculado o por haber hecho declaraciones demasiado abiertas, ¿no? Entonces, eso sale en la película, ojo, eso está ahí, ¿no? Y eso hace que efectivamente uno diga, es que, jolín, qué fuerza, qué valiente, y es verdad, y es que eso es cierto. O sea, claro que tuvieron valor, y claro que tienen valor esas personas, y toda mi admiración va por delante, ¿no? Pero, insisto, es una película, y en el momento en que esos movimientos retóricos, argumentales están ahí, hace que, obviamente, vayamos con quien vamos, ¿no? O sea, que al final digas, bueno, pero es que no es que se justifique, porque no se justifica, creo que es más útil, ¿no? Es más útil esa conversión también en víctima de una serie de presiones ideológicas, de un engaño, de un uso político de otros que también han sacado rédito de todo esto, etcétera, 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 ¿no? Y por eso no quiero hablar tanto de la política como del hecho retórico, argumental de la historia. Y insisto, esto es una opinión muy personal, ¿eh? He intentado aligerar lo más posible, ¿no? Pero ya está. Si hay algo que sí que ha explicitado Itziar Bollaín, que yo creo que ella en sus declaraciones es honesta y ella dice que lo que le interesaba era esa realidad humana, como decía Rosa, sorprendente, ¿no? De que una persona como Maisabel diera ese paso, ¿no? Lo que sí ella reprocha es a los políticos que acabaron con la vía Nanclares, en concreto el Partido Popular, ¿no? Y además eso es muy coherente con la forma de pensar de Itziar, que es una mujer de izquierdas, ¿no? Es verdad que a la vía Nanclares se acogió muy poca gente, es decir, la inmensa mayoría de la banda no pasó por ahí. Estamos hablando de algo casi residual, pero que en términos penitenciarios, no solo aplicado a ETA, es decir, esta dinámica de justicia restaurativa, de encuentros entre los agresores y las víctimas, sean de ETA o de lo que sea, me parece que es otro tema que está ahí en la película, que va más allá de la cuestión de ETA y que sí que es muy interesante, ¿no? Y que también, hablemos de cualquier delito, va a generar en la opinión pública mucha controversia, ¿no? Hay mucha gente que no le es fácil ver el valor que puedan tener este concepto de justicia restaurativa, ¿no? Y mucha gente lo piensa, ¿no? O sea, el delincuente a la cárcel y que se pudra, ¿no? ¿Qué es esto de tender puentes y tal? Es decir, al margen del tema de ETA, en sí, la cuestión de la justicia restaurativa yo creo que levanta ampollas también en mucha gente. Y es otro tema muy interesante que me parece que también está tratado en la película y que tiene mucha actualidad. Totalmente. Yo quería volver un poco a lo que decía antes Ruth acerca, bueno, pues del perdón. Es verdad que el perdón es una parte
esencialmente constituyente de la película, pero también lo es la conciencia. Y a este respecto a mí me impresionan mucho los dos planos en los que se ve al abuelo. Solo hay dos planos en los que se ve al abuelo, cuando ellos están en el juicio y, bueno, pues se comportan ahí como verdaderos energúmenos. El abuelo lo mira y baja la cabeza. Son dos planos. Luego, mucho más tarde en el metraje, nos enteraremos que el abuelo, sin hablar para nada con él, le había ido dejando recortes de periódico. Y que eso para él había sido como el lugar en el que se podía apoyar para hacer un camino interior de irse dando cuenta de que lo que hacía no estaba nada bien. Es decir, esa figura del abuelo, que es una figura completamente silente en la película y casi en la vida del propio Yvon, me parece como fundamental. Y de hecho, ese plano donde él lo mira me parece que es clave en la película, porque él se da cuenta, o sea, es como la mirada de la conciencia, es como la voz de la conciencia, que por más ideologizado que estés, nunca puedes acabar de callar, ¿no? Y me parece importante. Bueno, yo os pediría, si os parece, para ir recogiendo. Evidentemente es imposible abordar una película, cualquier película, ¿no?, en un breve coloquio. Nos hemos centrado en las cuestiones de fondo más que en las formales, lo cual también es lógico para una revista como la nuestra, ¿no?, que no se queda solo en los aspectos estéticos de una película, sino en la imagen del mundo, ¿no?, que hay detrás. Pero sí que podemos unir las dos cosas, si os parece. Si ahora yo os pediría que pensarais en una escena, en una secuencia de la película que se os haya quedado especialmente grabada en la cabeza, y por qué, ¿no? Es una forma también de vincular la forma, ¿no?, estética con lo que nos quiere contar Itziar. Yo, mientras lo pensáis, pues me lanzo con la escena que a mí se me quedó grabada, que además en la entrevista que le hice a Itziar le pregunté por aquella escena, ¿no? Es el momento en el que el personaje que interpreta Luis Tosar se arrodilla delante de la estela mortuoria de Jaume Jáuregui, ¿no? Es decir, no es que va allí solo al homenaje y lleva flores, sino que se sale del grupo y se pone, hinca la rodilla ante el muerto, ¿no? Se humilla, que es lo que tiene que hacer, ¿no?, ante el muerto, al cual ya no le puede resucitar, pero por lo menos se hinca delante de él en un acto de humillación necesaria, ¿no? Porque, claro, estos procesos de arrepentimiento no vale con decir, oye, que lo siento. No, no, o sea, eso es un camino muy largo, muy duro y que exige muchas cosas. La película tampoco aborda eso porque no es el lugar, no es un tratado de psicología restaurativa, ¿no? Pero ese gesto, que además me parece cinematográficamente impresionante, en lo alto de esa cumbre, con todas esas personas que no entienden y que no están de acuerdo con esa situación, ¿no?, de que esté allí el verdugo, ¿no?, y que él haga ese gesto donde expresa realmente la sinceridad de su arrepentimiento, me parece un gesto visual, cinematográfico, que resume todo el proceso del personaje en la película. Sí, yo estaba pensando varias. Bueno, creo que la más o de las más impresionantes es el final, ¿no? De esas caras entre la compasión y todavía rechazo hacia el personaje de Luis Tosar, ¿no? Bueno, me parece una mezcla maravillosa y cómo se recoge, ¿no?, también cinematográficamente. Y a mí me emociona mucho cuando están en ese cara a cara y él le dice a ella algo, no me acuerdo ya de la frase textual, ¿no?, pero algo así como que preferiría ser el marido de ella a ser él mismo, ¿no? En plan, va mucho con lo que decía Ruth de la victimización de él, bueno, según la intencionalidad de la directora, pero ahí dije yo, qué barbaridad, ¿no? O sea, querría estar muerto antes de estar sintiendo lo que estoy sintiendo y de sentirme tan rechazado como, o sea, de estar viviendo este proceso de perdón, ¿no?, a mí mismo. Esa me sobrecogió bastante. A mí, aparte de esos dos planos que he comentado del abuelo durante el juicio, que me impresionaron en el momento que los vi, me impresionó mucho
los dos viajes en coche que hay en la película, uno al comienzo, después de haber asesinado a Juan Mari Jáuregui, y el otro al final, cuando él se sube en el coche con ella para subir a ese alto donde está vamos, no sé si es la tumba o es sencillamente una cruz, pero que evoca a Juan María Jáuregui, ¿no? O sea, cómo realmente a través de esos dos viajes en coche se define muy bien el arco de transformación del personaje. O sea, todo lo que sucede dentro de él, sobre todo el personaje de Luis Tosar, ¿no? Pues a mí hay dos momentos que me gustaron mucho de la película, me encantan y de hecho no se me borran de la cabeza, ¿no? Uno lo ha mencionado Juan, que francamente la petición de perdón, el gesto del arrodillamiento de Luis en el homenaje a Juan Mari Jáuregui, por lo que tiene de simbólico, ya no lo voy a glosar más por lo que ha dicho Juan, muy bien dicho, pero también porque cantan y es muy propio de la sociedad vasca, de nuevo, os lo voy a decir, cantar, comer y reunirse a la mesa y reunirse en el canto, ¿no? Y me parece, bueno, que me pone la carne de gallina todavía de recordarlo, ¿eh? O sea, para que veáis que también tengo mi corazoncito y todo, y algo he conectado con la película. Pero el otro momento que me parece brillante es el momento en el que la madre de Luis cae en la cuenta, o sea, cuando en uno de los encuentros que tiene con ella cuando iba, ¿no? con los permisos cuando va a comer con esta señora que lo hace francamente bien, esta actriz, no recuerdo ahora su nombre, cuando ella va cayendo en la cuenta de lo que su hijo había estado haciendo mientras ellos estaban en Alicante, ¿no? Esa cosa de nosotros vivíamos ajenos a tu proceso de internación, ¿no? De internamiento dentro y de entrenamiento en ETA. Y ese dolor de esa madre, o sea, ahí sí que ves, ¿no? Es decir, es que no hay mayor sufrimiento que lo que sufrieron los padres, ¿no? O lo que han sufrido los padres de todas esas personas que han cometido esos delitos, ¿no? Como cualquier padre, ¿no? Que ve a su hijo que va por mal camino o es más, lo descubre después, ¿no? Creo que ese dolor sí es un dolor universal, o sea, en el sentido de cómo está contado, porque ella está ajena y porque ella sigue sufriendo, ¿no? En silencio y ama y quiere a su hijo como querría que todos le quisieran, ¿no? Sabe quién es su hijo, sabe quién es, más allá de lo que hizo. Ahí sí que veo esa redención de la persona, además de las conversaciones necesarias, de pedir perdón, etc. Ahí veo la posibilidad de redención, porque ella no lo está justificando, lo está queriendo, que es distinto. Entonces sí, reconozco que esos dos momentos me parecieron de enmarcar, ¿no? Sí, y hay que agradecer. Yo lo que espero es que con estos pequeños desbroces, ¿no? Y opiniones diversas ayudemos a nuestros lectores pues a darles claves, ¿no? De profundizar, de leer con más hondura las películas, de reflexionar las películas desde otro punto de vista distinto, que yo creo que eso es muy, muy útil y que aquí nos ha sido muy útiles a todos, ¿no? Tratar de entender la película desde ángulos diferentes. Como he dicho antes, ni de lejos está agotado todo lo que hay ahí, pero bueno, yo creo que por lo menos han salido cuestiones importantes. Os vuelvo a agradecer a vosotros este rato de coloquio y a ustedes pues les emplazamos a que en el próximo mes, ya lo avisaremos, pues tendremos otro coloquio con otra película seguramente bien distinta y de un género muy diferente. Así que hasta entonces, cuídense mucho, sean felices y nos seguimos viendo aquí en las críticas semanales de Pantalla 90.